En el tranquilo pueblo de Springfield, Missouri, en un día escolar normal de marzo de 2024, algo inimaginable estaba a punto de suceder. Un pistolero se dirigía a una escuela primaria armado, peligroso y sin ser detectado. Pero el destino tenía otros planes. Porque observando desde un porche de madera a solo unas millas de distancia, estaba Shadow, un pastor alemán K9 retirado, con un corazón aún entrenado para proteger. Se suponía que ya no debía estar trabajando. Era viejo, fuera de servicio, viviendo sus últimos años en paz, pero esa mañana, cuando el peligro se cernía y vidas inocentes estaban en juego, Shadow hizo algo que nadie esperaba. Corrió hacia la amenaza. Lo que hizo a continuación detendría una tragedia, salvaría a docenas de escolares y le ganaría el título de héroe de la vida real. Esto no es ficción. Esta es una historia real de valentía, instinto, lealtad, y un perro que se negó a rendirse cuando más importaba. Si eres padre, maestro, amante de los perros, o alguien que todavía cree que los héroes caminan entre nosotros, entonces necesitas escuchar lo que hizo Shadow. Porque esta no es solo una historia sobre un perro, sino sobre el poder de la confianza, el coraje para actuar, y cómo un policía K9 retirado salvó a una escuela entera del desastre. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana, porque te traemos las historias de la vida real, más inspiradoras, emotivas y poderosas cada semana. Y hoy honramos a Shadow, el perro que se interpuso entre la inocencia y el mal, y no se inmutó, 14 de marzo de 2024. Era el tipo de mañana que se sentía segura. Que se sentía normal. En el corazón de Springfield, Missouri, el sol se asomaba por los tejados. El sol hacía que el césped y los patios de recreo parecieran dorados. Los pájaros cantaban. Las puertas de los autobuses se abrían y cerraban. Los niños corrían saltando por el asfalto hacia la entrada de la escuela primaria de Springfield. Dentro, los profesores preparaban sus lecciones. El olor a lápices afilados y al desayuno caliente de la cafetería flotaba en los pasillos. Luego llegó el crujido habitual del altavoz. Comenzaban los anuncios matutinos. Nadie sospechaba nada. Nadie sabía que el peligro se acercaba silenciosamente. A 2 cuadras de allí, en una calle lateral cerca de Lincoln Avenue, un sedán gris se detuvo junto a una boca de incendios. Se podía escuchar el tic-tac del motor mientras se enfriaba. Dentro del auto, un hombre de unos 35 años permanecía inmóvil. Su rostro estaba inexpresivo. Sus manos se movían lentamente, cuidadosamente, con un propósito. Extendió la mano hacia el asiento del pasajero. Una bolsa de lona negra estaba allí, cerrada con cremallera. La abrió. Dentro había una pistola semiautomática, cargadores adicionales y un cuaderno garabateado con pensamientos enojados y nombres tachados. Sacó el arma, quitó el seguro, la cargó y se la metió en los jeans. Su respiración cambió. Abrió la puerta. Al otro lado de la ciudad, la oficial Mia Thompson estaba sirviéndose su segunda taza de café. Su pastor alemán Shadow estaba allí mismo, a sus pies. Estaba estirado en el porche como si fuera el dueño del lugar. Su abrigo brillaba con la luz. Sus orejas erguían con cada sonido que pasaba, aunque estaba jubilado. Shadow siempre estaba alerta, siempre escuchando. Mia había sido compañera de Shadow durante casi una década. Juntos habían trabajado en patrullas de narcóticos, personas desaparecidas y arrestos peligrosos. Confiaba en él más que en la mayoría de la gente, ¿sabes? Y cuando finalmente fue demasiado mayor para el servicio activo, lo trajo a casa no solo como compañero, sino como familia. Esa mañana, cuando Mia encendió el televisor en la cocina, algo hizo que Shadow se levantara, no de forma perezosa, sino rápido. Alerta. Su cola se tensó. Su cuerpo se inclinó hacia la ventana. Mia lo miró y reconoció al instante esa postura. «¿Y Quot? ¿Qué pasa, chico?» «¿Y Quot?», preguntó, pero Shadow ya se había acercado a la puerta. Ladró una vez, corto, agudo y urgente. En la primaria de Springfield, los pasillos estaban llenos de gente. Los niños corrían a sus casilleros. Los maestros estaban en las puertas saludando a los estudiantes. En el aula 3B, la señora Lane sonrió mientras repartía materiales de arte para el proyecto de la mañana. Estaban dibujando flores de primavera.
En el gimnasio, el entrenador Reynolds tocó el silbato para comenzar una vuelta de calentamiento. Y afuera, el hombre con la pistola ya cruzaba el estacionamiento de la facultad. Mantenía la cabeza gacha. Una gorra de béisbol le ocultaba el rostro. Nadie lo notó al principio, solo otro adulto caminando cerca de la escuela. Pero una maestra, la señorita Avery, que se dirigía adentro después del turno de la mañana, era aguda. Algo en la forma en que se movía simplemente no se sentía bien. Se detuvo. Entrecerró los ojos. No caminaba hacia la oficina principal, no sostenía una tarjeta de visitante, y su mano cerca de su cintura simplemente se veía mal. Entonces lo vio. Claramente era un arma, sin duda, debajo de su camisa. La señorita Avery no gritó. No corrió, no gritó, no corrió. Simplemente se dio la vuelta, regresó adentro y presionó el botón de bloqueo. Las luces se atenuaron. Las puertas se cerraron con un clic. Los maestros recibieron la señal. Se les dijo a los estudiantes que se metieran debajo de los escritorios, que guardaran silencio y esperaran. El intruso estaba ahora a solo 15 metros de la entrada. El teléfono del oficial Mia vibró. Era una alerta de texto del departamento. Cierre de la escuela primaria de Springfield. Posible amenaza armada. Oficiales en camino. Ni siquiera terminó de leer cuando agarró sus llaves. Shadow ya estaba junto a la puerta gimiendo y dando vueltas. Lo sabía. Mia se detuvo solo por un instante. Shadow estaba jubilado. Este ya no era su trabajo. Pero algo en lo profundo de ella sabía que este momento era diferente. Esto no era una parada de tráfico. Esto no era un simulacro. Abrió la puerta. «Vamos, Shadow». Salieron de la entrada en segundos. De vuelta en la escuela, el hombre llegó a las puertas y las encontró cerradas. Tiró de las manijas. Miró a través del control-celes-onos, cristal. Dentro, el pasillo estaba vacío, oscuro. Un poco inquietante en realidad. Ningún estudiante. Ningún movimiento. Golpeó la puerta una vez. 2 veces. Luego tomó el arma. Dentro, la cámara de seguridad parpadeó en rojo. El operador de emergencias de la escuela ya estaba transmitiendo actualizaciones a los oficiales en camino. La grabación de la cámara de seguridad lo mostraba claramente como el agua, el arma, lo agresivo que parecía, la forma espasmódica en que se movía. Esta no era una falsa alarma. Así que comenzó a dar vueltas por la escuela, buscando una manera de entrar. Justo cuando rodeó la parte de atrás, cerca del área de juegos donde los niños de kinder habían estado minutos antes de que llegara Shadow. La patrulla de Mia apenas se detuvo y ¡bam! Shadow salió de ese asiento trasero. Corrió. Rápido, sin dudarlo. Sin miedo. El tipo ni siquiera vio venir a Shadow. Shadow lo golpeó por detrás a toda velocidad y se aferró al brazo del tipo. El mismo brazo que iba por el arma. El impacto lo desequilibró. El arma cayó. Resonó en el pavimento. Shadow se aferró con fuerza a ese gruñido bajo y feroz que retumbaba en su pecho. El hombre intentó defenderse, pero Shadow estaba entrenado. Precisión, presión, control. Mia sacó su arma gritando órdenes. Y justo como si los refuerzos estuvieran allí, los oficiales esposaron al sospechoso, aseguraron el arma y declararon la zona segura. Shadow hizo guardia todo el tiempo inmóvil. Impasible. Cuando terminó, Mia se arrodilló a su lado. «Buen chico», susurró, «lo hiciste». Dentro de la escuela, los estudiantes seguían escondidos. Pero en cuestión de minutos les dijeron a los maestros que había terminado. Los niños estaban a salvo. La amenaza había desaparecido. La noticia corrió por la ciudad rápidamente. Los padres llegaron llorando. Más te vale creer que los abrazos fueron un poco más fuertes ese día. Nadie había salido lastimado. Ni un solo niño herido. Todo por un perro, un K9 retirado, que simplemente no se rendía cuando realmente importaba. Puedes apostar a que las noticias se volvieron locas con esta furia. Las camionetas de noticias se alinearon como fichas de dominó afuera del ayuntamiento. Apenas eran las 8 de la mañana, y las calles ya bullían con reporteros, ciudadanos curiosos y equipos de cámaras instalando trípodes.
Springfield, un pueblo conocido por sus tranquilos vecindarios y las ondulantes colinas de Ozark, estaba ahora en el centro de una conversación nacional. La foto de Shadow estaba en cada portada, su nombre en cada transmisión, pero dentro de su modesta casa, justo al lado de la Ruta 60, la oficial Mia Thompson estaba sentada a la mesa de la cocina mirando su café frío. Shadow estaba acurrucado en el suelo junto a su cabeza apoyada en sus patas. La adrenalina se había desvanecido. Ahora venía el peso. Mia acarició suavemente el espacio entre las orejas de Shadow. ¿Estás bien, amigo? Soltó un suave resoplido, no exactamente un suspiro, pero casi. Miró su teléfono. Más de 100 llamadas perdidas, mensajes de voz de CNN, Fox News, la radio local, la alcaldía, y un mensaje de voz de su madre diciendo simplemente y quote, «Estoy orgullosa de ti, cariño y quote». Pero Mia no se sentía heroica, se sentía cansada, en carne viva, y en lo más profundo de su estómago, un pensamiento la atormentaba, y quote, «Realmente te hace pensar, ¿verdad?» Y quote, «Podría haber sido todo muy diferente». ¿Cuál crees que fue el momento crítico? Había repasado la escena mentalmente toda la noche. La expresión vacía del hombre. La velocidad a la que se movió Shadow. La fracción de segundo en que el arma se le escapó de las manos. Imagina eso por un segundo. ¿Qué hubiera pasado si Shadow hubiera sido un poco más lento? ¿Cuánto crees que importaba el tiempo en esta situación? ¿Y si el botón de bloqueo hubiera fallado? ¿Y si un niño hubiera estado afuera solo unos segundos más? Volvió a mirar a Shadow. Y quote, «Lo salvaste, me salvaste» y quote. Mientras tanto, en la primaria Springfield, los pasillos estaban extrañamente silenciosos. Aunque la escuela estaba técnicamente abierta, muchos padres habían decidido mantener a sus hijos en casa durante unos días. El superintendente Díaz había anunciado un horario modificado e invitado a consejeros de trauma para hablar con los estudiantes y el personal. La señorita Avery, la maestra que vio al intruso, estaba sentada tranquilamente en su escritorio. Apenas había dormido. Su teléfono no paraba de vibrar con mensajes de agradecimiento. Su rapidez mental había iniciado el confinamiento. Pero al igual que Mia, no podía evitar imaginar lo que habría pasado si, al final del pasillo, los dibujos de flores del aula 3B aún decoraban las paredes. Pétalos de crayón y garabatos amarillos parecían fuera de lugar, ahora alegres vestigios de un día que casi se volvió trágico. La escuela instaló nuevas mejoras de seguridad esa semana. Puertas de vidrio reforzado, una segunda valla perimetral y un sistema de cámaras actualizado. Se invitó a los padres a asistir a talleres de seguridad y la Junta Escolar prometió una mayor financiación para iniciativas de salud mental y seguridad escolar. Pero más allá de la logística, algo más profundo había cambiado. Springfield no era solo un pueblo que casi había sufrido un accidente. Era un pueblo que había enfrentado la oscuridad y sobrevivido. Shadow estaba en el centro de esa historia. El 16 de marzo se celebró en toda la ciudad una celebración en su honor. Cientos de personas se reunieron en el Parque Central, muchos con camisetas del equipo Shadow. Niños de la localidad hicieron carteles con las palabras y quote. «Gracias, Shadow», y quote. Y quote. «Nuestro caballero del aladrido», y quote. Mia se paró en el escenario, incómoda bajo los focos. Shadow se sentó a su lado, golpeando suavemente el suelo con la cola. El alcalde Lawson tomó el micrófono. «En tiempos de peligro buscamos héroes. A veces visten uniforme. A veces visten pieles. Hoy, honramos a un verdadero protector, uno que no pidió recompensa, solo la oportunidad de servir de nuevo». Le puso una medalla al collar de Shadow. La multitud estalló en cólera. Los periodistas intentaron rodear a Mia después de la ceremonia, pero ella cortésmente declinó las entrevistas. Acompañó a Shadow entre la multitud, aceptando palmaditas y palabras amables, pero manteniéndose concentrada en él. Esa noche, en casa, Mia se sentó en el porche con Shadow. Las estrellas estaban despejadas. La noche volvió a estar tranquila. «Y quote, ¿sabes? Y quote», dijo mientras sorbía su bebida. «Y quote, están hablando de ponerle tu nombre a la nueva ala de la escuela». Y quote. Shadow ladeó la cabeza. Ella rió. «Y quote, lo sé, preferirías perseguir ardillas». Y quote. Le acarició la pierna con el hocico. En ese momento, Mia se dio cuenta de que sus vidas habían cambiado. Shadow había salido de su retiro,
no solo para detener a un hombre, sino para recordarle a un pueblo lo que es el coraje. Y Springfield nunca lo olvidaría. Los días posteriores al aterrador confinamiento en la escuela primaria de Springfield estuvieron llenos de alivio, pero también de una abrumadora oleada de miedo, gratitud y una urgente necesidad de sanación. La ciudad cambió para siempre. Las familias se reunieron con fuerza. Los padres abrazaron a sus hijos un poco más y la frase y quote, "Estamos a salvo" y quote, resonó por todas partes. Sin embargo, bajo la superficie de los titulares de agradecimiento y las celebraciones heroicas, se escondía una compleja historia de trauma. La recuperación y el vínculo inquebrantable entre una comunidad y su ángel guardián de 4 patas, Shadow. Springfield, una ciudad de casi 170,000 habitantes enclavada en el corazón de Missouri, nunca se había enfrentado a algo así. La idea de un intruso armado en una escuela primaria local destrozó la ilusión de seguridad en la que los padres habían confiado durante tanto tiempo. Fue un impacto profundo. Consejeros y psicólogos inundaron el distrito escolar en cuestión de horas, ofreciendo apoyo para el trauma a estudiantes, maestros y personal. Los niños que antes veían la escuela como un lugar de diversión y amistad ahora se encontraban lidiando con pesadillas, miedos repentinos y preguntas que no podían responder. Muchos preguntaban por qué alguien traería un arma a una escuela, por qué alguien querría lastimar a niños inocentes. Estas eran preguntas que a los adultos les costaba explicar, pero incluso en los momentos más oscuros la gente de Springfield se unió. Los centros comunitarios abrieron sus puertas para brindar asesoramiento gratuito. Los voluntarios se inscribieron en masa para brindar refrigerios reconfortantes y espacios seguros para las familias. Los negocios locales donaron suministros, las iglesias realizaron vigilias de oración. Shadow, el pastor alemán retirado que se convirtió en héroe, se convirtió en un símbolo de esperanza y protección. Su historia se difundió rápidamente como un faro que recordaba a todos que el coraje puede venir en muchas formas, incluso patas y una cola que se mueve. Mia Thompson, dueña de Shadows y oficial de policía de toda la vida, compartió su historia con el mundo. Shadow es más que un perro, dijo en una emotiva entrevista con una estación de noticias local. Es familia. Y ese día nos recordó a todos lo que significa proteger lo que amas. En el aula 3B, la señora Lane se secó las lágrimas de los ojos mientras hablaba de la terrible experiencia. Los niños estaban asustados, pero eran valientes, dijo. Mantuvieron la calma bajo presión. Creo que el coraje de Shadows nos inspiró a todos, incluso si no lo vimos dentro de la escuela. Los estudiantes que se escondían bajo los escritorios describieron el repentino confinamiento con una mezcla de miedo y asombro. Emily, de 9 años, recordó. Estaba tan asustada. Pero entonces oí ladridos. Creo que era un perro. Me hizo sentir segura. La presencia de Shadow tuvo un efecto casi invisible pero poderoso. Un protector silencioso que convirtió el pánico en esperanza. Pero no todas las heridas eran visibles. Mia realmente luchó con todo. Lo que ella llamó el peso del momento. El regreso de Shadow a la acción había salvado vidas, pero el trauma del incidente también la marcó. Siempre uno se prepara para lo peor, dijo, pero nada te prepara para escuchar el miedo en la voz de un niño. El propio Shadow mostró signos de estrés después del evento. Antes tranquilo y sereno, ocasionalmente se estremecía ante los ruidos fuertes y se retiraba a rincones tranquilos de la casa. El perro que había pasado años en primera línea, ahora enfrentaba una nueva clase de batalla. Las cicatrices emocionales del trauma. La veterinaria doctora Teshula, Lauren Mills, explicó. Los animales involucrados en incidentes traumáticos pueden experimentar ansiedad de forma muy similar a los humanos. Es importante darles tiempo, paciencia y cuidado para que se recuperen. La historia de Shadows desató un debate más amplio a nivel nacional sobre el papel crucial de las unidades policiales caninas, K9, y los perros de servicio retirados en las comunidades. Muchas agencias comenzaron a reevaluar cómo los perros retirados podrían seguir prestando servicio, ya sea mediante visitas de terapia comunitaria o en funciones de respuesta a emergencias. Los expertos destacaron cómo los perros entrenados han salvado innumerables vidas durante emergencias. Desde la detección de explosivos hasta el sometimiento de sospechosos, su lealtad e instintos son inigualables.
La heroica intervención de Shadow se convirtió en un caso de estudio en los programas de entrenamiento, destacando cómo la experiencia y el vínculo entre el guía y el perro pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. En respuesta a la amenaza de tiroteo, el Distrito Escolar de Springfield actuó con rapidez para mejorar la seguridad. Se instalaron cámaras de seguridad adicionales. Los nuevos simulacros de confinamiento se volvieron más frecuentes y realistas. Los agentes de recursos escolares recibieron capacitación especializada para manejar amenazas armadas. Los padres formaron comités exigiendo mayor comunicación y transparencia a las escuelas y las fuerzas del orden. El hombre que intentó el ataque fue arrestado y acusado de múltiples delitos, incluyendo intento de asalto a mano armada en una escuela. Sus motivos y antecedentes fueron investigados exhaustivamente, revelando señales preocupantes que habían pasado desapercibidas. Shadow fue más que un perro que evitó una tragedia. Fue un símbolo de resiliencia, valentía y el extraordinario vínculo entre humanos y animales. Su historia inspiró libros, documentales e incluso una campaña de recaudación de fondos para apoyar a oficiales K-9 retirados. En una ciudad marcada para siempre por esa fatídica mañana. El recuerdo de la valentía de Shadows sigue brillando como un recordatorio de que los héroes vienen en muchas formas, algunos con 4 patas, una cola meneando y un corazón más grande que la mayoría. Reflexión final. Al ponerse el sol sobre Springfield, las calles volvieron lentamente a su ritmo tranquilo. Los niños volvieron a reír en los patios de recreo. Los maestros reanudaron sus clases, la vida siguió adelante, pero las lecciones aprendidas ese marzo nunca se olvidaron. Porque a veces, y entonces, el héroe más grande no es el que tiene una placa o un arma, sino el compañero leal que permanece en silencio a tu lado, listo para protegerte cuando más importa. Shadow fue ese héroe, y su historia se contará por generaciones venideras. Antes de que Shadow se convirtiera en el héroe de la escuela primaria de Springfield, se forjó a través de años de rigurosa disciplina de entrenamiento, y un vínculo que solo un perro policía y su adiestrador podrían entender. Para apreciar verdaderamente el increíble coraje que Shadow mostró esa fatídica mañana, es importante recordar el viaje que lo convirtió en un guardián como ningún otro. De cachorro a protector. La historia de Shadows comenzó como un joven cachorro de pastor alemán, nacido en un reconocido programa de cría de perros policía en Kansas City. Seleccionado por su inteligencia, fuertes instintos y comportamiento tranquilo, Shadow estaba destinado a una vida de servicio. Con solo 8 semanas de edad, fue enviado a la Academia de Entrenamiento K-9 del Departamento de Policía de Springfield, donde su futura manejadora, la oficial Mia Thompson, lo conoció por primera vez. Fue una combinación que se sintió instantánea e inquebrantable. La oficial Thompson recuerda, desde el primer día, Shadow tuvo presencia. Estaba ansioso por aprender, pero también increíblemente concentrado. Sabía que sería un gran compañero. El entrenamiento de Shadows fue intenso y completo. Aprendió todo, desde obediencia y rastreo hasta aprehensión y detección de narcóticos. Cada lección se basó en la anterior, diseñada para perfeccionar sus habilidades naturales en habilidades para salvar vidas. Mia y Shadow entrenaron juntos durante horas diarias, desarrollando no solo habilidades sino también confianza. El vínculo entre el manejador y el perro es fundamental. Un lenguaje silencioso de miradas, gestos e instintos que puede salvar vidas en fracciones de segundo. La conexión profunda Mia a menudo describía a Shadow no solo como un compañero sino como un miembro de su familia. El vínculo que compartían era profundo y emotivo. Había noches en las que llegaba a casa agotada del trabajo, y Shadow estaba allí, listo para consolarme, dijo Mia. Nos conocíamos tan bien que podía sentir cuando estaba molesta o en peligro. La jubilación de Shadow no terminó su conexión. Cuando Mia lo trajo a casa, su vínculo se hizo aún más fuerte. Pero incluso en la jubilación, los instintos de Shadow nunca se apagaron. La mañana del incidente en la mañana del 14 de marzo de 2024, Shadow ya no era un K-9 en servicio activo, pero el entrenamiento y el vínculo estaban arraigados en él. Cuando el oficial Mia sintió el peligro, y Shadow de repente se puso alerta. Fue como si los años de asociación y entrenamiento lo llamaran de vuelta al deber. Los instintos de Shadow se activaron en el momento en que sintió que el hombre armado se acercaba a la escuela primaria de Springfield.
Su ladrido agudo. La postura de alerta y la rápida carrera para interceptarlo no fueron solo reacciones, fueron el producto de miles de horas de preparación y amor. El momento de la verdad. Cuando Shadow se abalanzó sobre el intruso cerca del patio de recreo, no era solo un perro protegiendo a un extraño. Era un compañero protegiendo a su familia, a los niños, a los maestros, a la comunidad a la que se había criado para servir. Su mordida precisa en el brazo del hombre le impidió sacar el arma. Su agarre implacable y sus feroces gruñidos ganaron segundos preciosos para que llegaran los refuerzos. La multitud de estudiantes y maestros que observaban desde detrás de puertas cerradas solo vio las consecuencias. La policía esposando al sospechoso. Los rostros de alivio del heroico perro, erguido. Pero ese momento fue la culminación de años de arduo trabajo y dedicación, y un vínculo inquebrantable entre humanos y animales. La ciencia de la valentía canina. Los expertos en comportamiento canino enfatizan que la capacidad de un perro para actuar en situaciones peligrosas proviene tanto de la genética como del entrenamiento. Los pastores alemanes como Shadow han sido criados por rasgos como el coraje, la lealtad y la inteligencia. El entrenamiento refuerza estos instintos y enseña a controlar la agresión, cuándo y cómo actuar para proteger vidas sin causar daños innecesarios. Shadow ejemplificó este equilibrio a la perfección, feroz, pero con agresividad controlada solo cuando era necesario, y siempre leal a su dueño y a la comunidad. Reacciones de la comunidad y los oficiales. El Departamento de Policía realizó una conferencia de prensa donde se compartió en detalle la historia de Mia y Shadows. El oficial jefe Reynolds elogió las acciones de Shadows, calificándolas como uno de los mejores ejemplos de valentía y entrenamiento canino que he visto. Los colegas se hicieron eco del sentimiento, muchos inspirados por el hecho de que incluso un perro retirado aún podría marcar una gran diferencia. Los residentes locales expresaron su gratitud no solo por Shadow, sino también por las muchas unidades caninas que sirven a sus comunidades a diario. Lecciones aprendidas. El acto heroico de Shadows impulsó una comprensión más profunda en Springfield sobre el valor de los programas caninos. La ciudad se comprometió a aumentar la financiación para la capacitación. Se amplió el apoyo a los perros retirados y se mejoró el alcance comunitario para educar a las personas sobre el papel vital que desempeñan estos animales. Las escuelas comenzaron a colaborar con las unidades caninas en programas educativos que enseñan a los niños sobre la seguridad, el respeto por los animales y la importancia de las asociaciones con las fuerzas del orden. El legado de Shadows sigue vivo. El coraje y la dedicación de Shadows crearon ondas mucho más allá de Springfield. Su historia inspiró a las academias de entrenamiento de todo el país, recordando a los adiestradores y oficiales que el vínculo con sus compañeros caninos es un compromiso de por vida. Incluso jubilados, estos perros siguen protegiendo y sirviendo, ya sea en las calles o en los corazones de las comunidades que han salvado. Mia y Shadow se convirtieron en símbolos de resiliencia, trabajo en equipo y amor. Un recordatorio de que los verdaderos héroes vienen en todas las formas, tamaños y especies. Reflexiones finales. Al ponerse el sol en Springfield, Shadow descansó en paz sabiendo que había cumplido su propósito una vez más. Su historia sigue siendo un testimonio del poder de la lealtad, el entrenamiento y el corazón, una historia que inspirará a las generaciones venideras. La crisis había pasado, pero los ecos de esa aterradora mañana en la escuela primaria de Springfield estaban lejos de terminar. La historia de Shadow, el pastor alemán jubilado que salvó a docenas de niños de un pistolero, había cautivado corazones en todo Missouri, Estados Unidos e incluso en todo el mundo. Pero para los habitantes de Springfield, el verdadero impacto apenas comenzaba. Sanación comunitaria. En los días posteriores al incidente, la unida comunidad de Springfield se unió de maneras que subrayaron el poder de la unidad y la resiliencia. Los padres consolaron a sus hijos, aún conmocionados pero a salvo. Los maestros realizaron sesiones de terapia grupal para ayudar a los estudiantes a procesar el trauma. Las iglesias locales, los centros comunitarios y la propia escuela abrieron sus puertas para eventos de sanación. Los niños hicieron tarjetas y dibujos para Shadow y la oficial Mia Thompson celebrando su valentía. Shadow se convierte en un símbolo de esperanza. Shadow era más que un perro. Era un símbolo de esperanza y coraje. Su imagen apareció en murales en el centro, en asambleas escolares,
e incluso fue adoptada como la mascota no oficial de la unidad K9 del Departamento de Policía de Springfield. El hashtag Shadow the Hero fue tendencia en las redes sociales y los videos de la historia de Shadow obtuvieron millones de vistas en plataformas como YouTube, Facebook e Instagram. La historia resonó porque era real, un verdadero ejemplo de cómo los animales y los humanos pueden trabajar juntos para proteger y salvar vidas. Reconocimiento y premios. Los funcionarios de Springfield organizaron una ceremonia especial en el ayuntamiento. El alcalde otorgó personalmente a Shadow y a la oficial Thompson la medalla al valor por sus heroicos esfuerzos. Los medios locales y nacionales cubrieron ampliamente el evento. El héroe K9 Shadow es honrado por sus acciones para salvar vidas. El perro policía retirado se convierte en leyenda en Missouri. Guardián canino de Springfield. Una historia real de valentía mía. Humilde y emocionado, dijo que Shadow no lo pensó dos veces. Simplemente hizo lo que fue entrenado para hacer, y lo que siempre ha hecho para proteger. Impacto en las políticas de seguridad escolar. El incidente desató debates urgentes sobre la seguridad escolar en Springfield y sus alrededores. El distrito escolar implementó protocolos de seguridad mejorados, incluyendo procedimientos de confinamiento mejorados, mejores sistemas de comunicación y una mayor presencia de personal de seguridad capacitado. Muchas escuelas de todo el país utilizaron el incidente como caso de estudio para revisar y mejorar su propia preparación para emergencias. Concientización sobre el programa K9 y aumento de financiación. La historia de Shadows también destacó la importancia de los programas K9 bien financiados. Los departamentos de policía de todo el país vieron un aumento en las donaciones y subvenciones destinadas a la capacitación y el cuidado de los oficiales K9. Las comunidades reconocieron que estos perros no solo ayudan en la aprehensión de criminales, sino que también pueden ser cruciales para prevenir tragedias. La nueva misión de Mia y Shadows. Tras el incidente, la oficial Mia y Shadow comenzaron a visitar escuelas y eventos comunitarios para compartir su historia, educar a los niños sobre la seguridad y promover el respeto por los animales de servicio. Sus apariciones se convirtieron en un faro de inspiración, enseñando a las jóvenes generaciones los valores del coraje, la lealtad y el trabajo en equipo. El impacto emocional y la recuperación. Incluso los héroes necesitan tiempo para sanar. Mia habló abiertamente sobre el impacto emocional que el evento tuvo en ella y en Shadow. Aunque Shadow era un perro experimentado, el estrés de ese día lo agobiaba, requiriendo atención veterinaria especial y descanso. Mia enfatizó la importancia de la salud mental, tanto para los cuidadores como para los perros. Abogó por recursos para apoyar a quienes enfrentan situaciones traumáticas en el cumplimiento del deber. Una comunidad cambiada para siempre. Springfield emergió del incidente más fuerte y unida. La historia del intento fallido del pistolero y la intervención de Shadows se convirtió en un momento decisivo en la historia de la ciudad. Los padres sintieron una confianza renovada en las fuerzas del orden locales. Los niños se sintieron más seguros, y una nueva generación aprendió sobre la valentía a través de la historia de un perro leal y su cuidador. Inspiración global. El heroísmo de Shadows cruzó fronteras, inspirando a comunidades de todo el mundo a reconocer el valor de las unidades K9 y los lazos inquebrantables que forman con sus cuidadores. Academias de entrenamiento en Europa, Asia y Australia se comunicaron con el Departamento de Policía de Springfield para aprender de la experiencia de Mia y Shadows, con la esperanza de replicar su éxito en mantener las escuelas y comunidades seguras. Palabras finales. La historia de Shadows es más que un relato de valentía. Es un testimonio de la extraordinaria conexión entre humanos y animales. El poder de la preparación y el impacto que un acto de valentía puede tener en toda una comunidad. Springfield continúa sanando y creciendo. El legado de Shadow y la oficial Mia Thompson sirve como un recordatorio constante de que los héroes vienen en muchas formas, y a veces vienen con 4 patas y una cola meneando. Springfield, Missouri, ya había comenzado a sanar de los traumáticos eventos del 14 de marzo de 2024, pero el legado dejado por Shadow, el héroe canino retirado, continuó creciendo, tocando vidas mucho más allá de los límites de la ciudad. La historia de Shadow no se trató solo de un momento de valentía. Se trató de crear un cambio duradero, inspirar comunidades y forjar un futuro donde la seguridad y la valentía van de la mano.
El nacimiento de la Fundación Shadow K9. Shadow pudo haber salvado a Springfield, pero su historia, su valentía, podría salvar también a la próxima escuela, pero solo si suficientes personas la escuchan. Solo si todos elegimos recordar y actuar. Así que por favor, si esta historia conmovió, ayúdenos a difundirla. Suscríbase para más historias de valentía y esperanza. Comparta este video con todos sus conocidos. Comente a continuación. ¿Qué significa la valentía de Shadow para usted? ¿Cómo podemos ser un poco más como Shadow? Y celebremos a los héroes de 2 y 4 patas que hacen de nuestro mundo un lugar más seguro. Gracias por ver.